María Cristina, Raquel y yo tuvimos que irnos de Colombia. Tenía 6 años cuando la amenazaron de muerte. Un excongresista condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Columna de Daniel Coronel. Se llama Raquel. Tenía 6 años cuando la amenazaron de muerte. A través del miedo querían silenciar mi trabajo. Llamaron varias veces para decirme en medio de las peores groserías que nos la devolverían en pedazos. En una de esas llamadas me describieron con aterradora precisión la ropa que llevaba puesta esa mañana para ir al kinder. Perdón que Nutella va a interrumpir, entonces me describieron con aterradora precisión la ropa que llevaba puesta esa mañana para ir al kinder. Por los mismos días mandaron a la sede del noticiero 2 coronas fúnebres, una de ellas lamentando su muerte. Cuando averigüé, apoyado solo por mis colegas de Noticias 1, porque ninguna autoridad me ayudó, encontramos que los arreglos mortuorios habían salido de una floristería de Palo Quemado. Allí nos informaron que los había despachado por encargo de otra floristería de Pereira, donde solo recordaba que los habían pagado en efectivo y lo había hecho un hombre de mediana estatura. Un correo electrónico calumnioso e intimidante enviado al doctor Ramiro Bejarano, quien por años y con inmensa generosidad ha sido mi abogado, nos llevó al autor del mensaje. Rastreamos electrónicamente su origen, que está en una mansión habitada por Carlos Nader Simmons, un excongresista condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Cuando publiqué que de su casa habían salido los emails, replicó que era solo una broma y que él nada tenía que ver con las amenazas. La fiscalía, dirigida entonces por Luis Camilo Osorio, encontró a alguien llamado Luis Fernando Uribe que se echó convenientemente la culpa para sacar de líos al poderoso Nader. El pobre diablo aseguró en un video que él era el responsable de las amenazas a Raquel. La grabación fue hecha en una oficina del señor Nader mientras tomaban grandes vasos de whisky. María Cristina, Raquel y yo tuvimos que irnos de Colombia. Empacamos nuestras vidas en 3 maletas y salimos de una semana a otra. Logramos un lugar en Estados Unidos gracias al programa Knight de la Universidad de Stanford y al Comité de Protección a los Periodistas CPJ de Nueva York. Raquel llegó a California sin hablar una palabra de inglés, pero antes de 3 meses estaba en el grupo de niños avanzados en el idioma. Pronto empezó a mostrarnos que era capaz de encontrar algo bueno incluso en las peores adversidades. Allí en California nació nuestro hijo menor, Rafael, la mejor prueba de que el exilio también fue una bendición para nosotros. Un tiempo después, cuando recién había cumplido 16 años, Raquel fue diagnosticada con leucemia. El doctor Guillermo de Angulo, oncólogo del Hospital de Niños de Miami, asumió su caso desde el comienzo y nos prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance porque el primer día fuera el peor de todos. En todo acertado el doctor, menos en eso. El tratamiento fue durísimo. Varias veces perdimos la esperanza y la volvimos a encontrar gracias al médico y al ánimo batallador de ella. Si se sumaran las noches que Raquel pasó en el hospital, serían casi 4 meses que, sin embargo, no lograron doblegarla. En medio del devastador malestar producido por la quimioterapia, trataba de cantar, leer, pintar y pensar cómo ayudar a otras personas. Cuando se quedó calva, se inventó, junto con María Restrepo, su mejor amiga, una campaña para alegrar a las niñas con cáncer. Se llamó Bald is Beautiful, la calvicie es bella, y entregó cientos de muñecas sin pelo para animar a pequeñas pacientes en Estados Unidos y en Colombia, donde la campaña surgió con fuerza enorme gracias al apoyo de Julio Sánchez Cristo. No todas las niñas sobrevivieron, pero muchas tuvieron un instante feliz en medio de la enfermedad. Raquel poco a poco se recuperó. 3 años después pudo terminar su secundaria. Se presentó y fue admitida en la Universidad de Harvard. Cuando iba por la mitad de su carrera, la eligieron presidenta de The Harvard Crimson, el periódico universitario más antiguo de Estados Unidos. Ella es la única persona hispana que ha ocupado esa posición en 150 años de historia. Un lugar en el que han estado, entre otros, los presidentes de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y John F. Kennedy, además del actual director de The New York Times, Joe Kahn. Los padres tendemos a magnificar los logros de nuestros hijos, pero algún mérito debió tener su llegada a esa posición porque fue destacada, entre otros medios, por The Washington Post, la prestigiosa radio pública NPR y la cadena NBC. Raquel
terminó su presidencia el 31 de diciembre de 2022, después de publicar investigaciones como la historia olvidada de los esclavos de la universidad, dirigir el rediseño de la publicación y dar pasos definitivos para su transformación al mundo digital. 4 días después, el martes 4 de enero de 2023, recibimos la terrible noticia de que la leucemia había vuelto. El pronóstico inicial no fue optimista. Sin embargo, otra vez, con el apoyo del doctor de Angulo, viene recuperándose. Este jueves se graduó. Habría podido ser simplemente un merecido día feliz, pero Raquel decidió publicar justo ese día una columna para The Crimson que no deja contento a nadie. Ustedes pueden leerla aquí, búsquenla en la página de los Danieles, ahí hay un vínculo donde se puede leer, porque no pienso agregar una palabra. Con su escrito deja claro que el deber de opinar con honestidad está por encima de la conveniencia. Ella ha llegado hasta aquí venciendo 3 veces la muerte, de manera que con un poco de suerte y de salud va a llegar a donde quiera. Esa era la columna. Muchas gracias. Ay, Dani, es una verdadera joya y una absoluta maravilla de columna y una joya y una absoluta maravilla de hija. Un ejemplo. ¿Y qué columna la que escribió? Impresionante. ¿Cómo lo viviste tú? No, pues fue supremamente interesante, Dani, porque, digamos, la ceremonia de graduación de Harvard, lo sabe Daniel Samper Pisano, que estuvo estudiando allá, es supremamente ritualizada y normada. Da paso al principio de la ceremonia el sheriff del condado de Middlesex, que se viste a la usanza del siglo XVIII y con un bastón de mando golpea 3 veces el piso para decir que están abiertos los ejercicios de la mañana. Después, los estudiantes graduandos entran en una procesión que es muy solemne a ocupar sus lugares detrás de los maestros y detrás de los doctores, en una fila muy jerarquizada. Pues bien, cuando eso estaba pasando, empezó a pasar por encima de la universidad una avioneta que iba jalando las banderas de Estados Unidos y de Israel. Y al mismo tiempo empezó una manifestación de estudiantes que gritaban, déjenlos caminar, let them walk. ¿Por qué pasaba esto? La universidad decidió negarle el grado a 3 estudiantes por haber participado en los campamentos de protesta contra Israel y a favor de Palestina. Y Raquel escribe su columna justamente diciendo que es un gesto de intolerancia, porque independientemente de que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo con ellos habían ejercido el derecho a protestar pacíficamente y le pide a sus compañeros que se fijen en su alrededor sobre esos puestos vacíos, sobre esos 3 estudiantes que no están. En eso consiste la columna. Entonces, empieza esta marcha, empiezan a decir let them walk y toda los padres que estábamos asistiendo a esto un poco desconcertados, bueno, un poco desconcertados la mayoría, pero algunos sabíamos lo que estaba pasando. Detrás de la tarima en la que estaba el presidente de la universidad encabezando la ceremonia, se descolgó una pancarta de un edificio que decía todos los ojos deben estar puestos en Gaza. Y lo que trataron de evitar con la expulsión de estos estudiantes, o no expulsión, con la exclusión de la ceremonia de graduación de estos estudiantes, terminó volviéndose más grande e incluso la periodista María Reza, filipina, que era la oradora principal de la ceremonia, terminó haciendo alusión a lo importante que era permitir la libertad de expresión. Entonces, ¿qué concluye Raquel en su columna? Justamente que la universidad, que ha sido por siglos defensora de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra y de la libertad de prensa, terminó tomando una decisión con poco criterio, exhibiendo un poco juicio, prohibiéndole a estos estudiantes que se graduaran exclusivamente porque habían ejercido su libertad de expresión. Entonces,
digamos, esa es una síntesis de lo que ella dice en la columna, pero que prefiero no interpretar ni opinar, sino que quien la quiera leer, que la lea. Está ahí en la misma columna, está el link, es simplemente dar clic y uno puede llegar directamente a la columna. Es buenísima.